Hola amigos, de nuevo con ustedes en otro programa de conversaciones en movimiento. En este episodio voy a hablarles sobre otra cosa que he venido pensando últimamente a raíz de varios programas y artículos que he leído en relación al problema de la falta de veracidad en la información que se recibe. Ustedes habrán oído ahora el término fake news, noticias falsas, el término, la crítica que se está haciendo al periodismo por, en cierta forma, reflejar que la ética periodística se está perdiendo, que los periodistas han perdido la capacidad de ser fieles al concepto de la veracidad. Porque el periodismo, yo en mi juventud no le presté mucha atención al periodismo. Yo pensaba que los periodistas eran simplemente las personas que escribían en los periódicos, expresaban sus opiniones y daban las noticias, etc., ¿no? Pero con el tiempo, a medida que me eduqué mejor, me di cuenta de la tremenda importancia social y cultural que tiene el buen periodismo como cronista de la vida cotidiana y como responsable de la verdad y la veracidad y de los hechos. El periodista tiene que ser custodio de procurar siempre la verdad de los hechos y los datos que sustenten esa realidad. Es un poco como la ciencia, pero aplicada a la sociedad. El periodista tiene que investigar, tiene que identificar anomalías en la sociedad, tiene que establecer las verdades de las mentiras y tiene que buscar los hechos que respalden esas observaciones y esas investigaciones. Igualito que hace un científico, pues. O sea que cuando eso se pierde, la sociedad se pierde. Porque la veracidad y los datos son dos cosas totalmente, absolutamente necesarias para tomar decisiones. Uno no puede tomar decisiones sobre cosas que no conoce. Uno no puede decidir un curso de acción si uno no tiene los datos suficientes o si uno no sabe cuál es la verdad. Si a mí me dicen algo y yo no sé que eso es verdad, yo tengo un grave problema y es la ignorancia de los hechos. Ahora, peor que la ignorancia de los hechos es la creencia de que las mentiras son la verdad y que ahora estoy atrapado en una cuestión donde yo tengo que actuar sobre una información que es incorrecta, que es mentira. Entonces fíjense que bajo ese punto de vista es muy difícil conducir eficientemente y felizmente una sociedad si nosotros no tenemos un grupo de ciudadanos pendientes de documentar la verdad y de encontrar los hechos y los datos que la sustenten. Estamos en graves peligros, porque entonces estamos sujetos a el imperio de la ignorancia y a decisiones que van a ser tomadas sobre aspectos que no son verdad. Es como construir un edificio sobre datos matemáticos falsos de la estructura, del concreto, de las cabillas. Bueno, ¿qué creen ustedes que es lo más probable que pase con ese edificio? Que se caiga. Porque para poder construir un edificio, las personas que están haciéndolo tienen que creer que todos los datos que se le ha suministrado sobre los materiales, los cálculos, los planos, etcétera, son todos ajustados a la verdad. Si son inventos de alguien, hay una alta probabilidad de que ese edificio se caiga. Y así se puede caer una sociedad. La sociedad se puede caer por falta de información veraz y oportuna. Siempre se me viene a la mente la parte militar que dice que el éxito de una operación militar es tener información correcta de lo que está pasando en el campo de batalla, ¿verdad? Por eso es que una de las herramientas para vencer un ejército ajeno es desinformarlo.
es confundirlo, es engañarlo con los datos para que se equivoque. Y la mejor manera de triunfar en una batalla es tener inteligencia. ¿Y qué es inteligencia? Información. Información sobre el enemigo, dónde está, cuántos son, qué armamento tienen, por dónde se están moviendo, cuáles son sus limitaciones. Todo eso es esencial para que un general conduzca una batalla. Si toda esa información está contaminada o está plagada de errores, pues inevitablemente esa batalla está perdida. Desde hace varios siglos, la ciencia ha tratado, a veces casi siempre con éxito, pero no siempre con mucho éxito, de indagar las verdades naturales, las leyes naturales, encontrar evidencia, documentarlas, y gracias a eso, todo lo que ustedes ven a su alrededor, fuera de lo natural, fuera de la vegetación, los animales, todo, fuera del mundo natural, todo lo que ustedes ven a su alrededor fue hecho y construido sobre la base de la verdad. Este asfalto sobre el cual yo estoy ahorita rodando tiene una larga ciencia detrás, que sabe de la naturaleza del material, de su dureza, de su resistencia, de cómo asfaltar una calle, de cómo evitar que se deteriore, de cómo mantenerlo. Todo esto está basado en verdades científicas derivadas de la ciencia de los materiales. Y así es todo. El automóvil, estos automóviles que yo estoy pasando ahorita, fueron construidos sobre verdades matemáticas, verdades químicas, verdades electromagnéticas. Si todos esos datos aportados por la ciencia hubieran sido falsos, los carros no rodaran y los aviones se cayeran, ¿no? Ahora entonces vámonos a los otros aspectos que ya no son de las ciencias, sino de la verdad social, el periodismo. Entonces ustedes ven la importancia de tener una prensa libre, libre de investigar, libre de encontrar los datos, libre de presentar y analizar la información y comprometida con la verdad. Porque si el periodista usa el inmenso poder de su credibilidad para engañar a su público, a sus consumidores de información, pues estamos muy mal. Con la aparición del Internet, en el pasado, bueno, déjame digregar un poquito, en el pasado, para uno ser periodista tenía que profesionalizarse. Es tal la importancia de esa profesión, la cual yo con el tiempo he aprendido a respetar muchísimo, porque necesito que la información que me da un periodista sea veraz, oportuna y esté sustanciada por datos reales. Así como necesito que un científico que me describe un resultado científico me lo pruebe, me lo demuestre y sea verdadero lo que él publicó, así preciso yo que un periodista lo que me dice sea verdad. Para eso, la sociedad creó la profesión, creó un sistema educativo para que los periodistas pasaran por una universidad donde se les explicara todo esto en mejor forma de lo que yo lo estoy haciendo en esta aventura rodante, y entonces se formaran periodistas. Y luego estaban los canales de comunicación de esos periodistas. ¿Cómo llegaban esos periodistas al mercado como consumidor? Bueno, con organizaciones de noticias, con organizaciones periodísticas, empezando originalmente por los periódicos, luego la radio, luego la televisión y luego el Internet. De tal manera que usted sabía que quien estaba detrás de un artículo en un periódico, haciendo una entrevista o llevando una crónica, quien estaba hablando por radio, entrevistando a alguien, o quien estaba dando las noticias, no solamente era una persona locutora, sino era una persona que antes de decir lo que iba a decir, revisaba la factibilidad de lo que estaba diciendo, revisaba los datos, porque como él era el que tenía que dar la cara pública, o ella era la que tenía que dar la cara pública, respaldando esa noticia, era deber de esa persona verificar la autenticidad y los hechos y los datos. Si eso no estaba, no importaba lo que me pusieran por enfrente en el teleprompter,
yo no debía utilizar mi credibilidad y mi imagen como periodista para ir a mentirle a la gente, para ir a conducir a la gente a una opinión que no está basada en hechos reales. En estos momentos en los Estados Unidos estamos pasando una situación bien grave, que es que por el afán político o económico de conducir las acciones de la población, han aparecido una serie de piratas del periodismo, o no periodistas, simplemente muchas personas se han dedicado a transformarse en creadores de opinión. Y eso ha hecho que se pierda un poquito esa confianza que tenía la gente en que el que estaba hablando por audio, por radio, por un canal de internet, estaba diciendo la verdad. O que el que estaba detrás de una pantalla de televisión o a través de un canal de YouTube estaba diciendo la verdad. Yo no soy periodista, yo soy simplemente una persona que utiliza este recurso para expresar lo que yo pienso. Y como lo que yo pienso, no necesito más datos que lo que yo pienso, pues eso es suficiente para mí. Pero yo no me atrevería a presentarme ante ustedes a relatarles hechos que yo no he verificado, porque lo consideraría una falta de respeto a ustedes y un peligro para la sociedad, que me vieran como una persona periodística. No lo soy, no soy el journalist, no soy un journalist, pero aprecio tanto la profesión que por eso me preocupa cuando los periodistas mienten. Cuando me mienten y me dicen cosas que no han pasado y me dicen que pasaron o tergiversan las informaciones. Y que cada día eso se está haciendo más prevalente. Es más, en lo personal me afecta más todavía los pseudocientíficos. Las personas que sin formación científica alguna, sin ningún código ético, mienten sabiendo que están mintiendo, con el propósito de vender un producto, de hacer que usted consuma una medicina o un suplemento dietético, con la idea de tener más tráfico en sus canales de internet. Ahorita está pasando mucho, ¿no? El otro día vi un canal de una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad médica, pero es muy atractiva la mujer, muy bella, diría yo, y el canal muy bien preparado y todo. Pero el titular decía: cure la diabetes en 3 días con esta estrategia. Y yo dije, wow, qué interesante esto, ¿no? Y pensé en 2 escenarios. El primero, yo soy diabético, o sea que me interesa ese programa. El problema es que también soy médico y sé que la diabetes no se cura en 3 días. Si se curara en 3 días, no hubiesen los problemas que hay hoy a nivel mundial con la epidemia de diabetes y los problemas derivados de la diabetes. Las enfermedades y la mortalidad asociada a complicaciones de la diabetes. Entonces, necesariamente tengo que pensar que este título y que la naturaleza de este programa es fraudulento. Me van a mentir de entrada. Pero si yo no fuera médico y soy un diabético, yo voy a hacer clic en ese programa porque yo quiero quitarme la diabetes en 3 días, sin duda alguna. Yo lo quiero hacer sin medicamentos. Yo lo quiero hacer comiendo bien. Y alguien me está diciendo que tiene la fórmula para hacer eso que yo quiero. Entonces déjame ver si puedo hacer eso. El problema es que eso es mentira. No hay data que sustente eso. No hay. Si hubiese, fuera muy fácil entonces curar la diabetes en 3 días. Ya está, con decírselo a todo el mundo. Toda persona que viera ese videíto, que ya debe tener millones de vistas, estaría curado de la diabetes. Sin embargo, eso pasa constantemente. Como la ciencia tiene históricamente una alta credibilidad, porque basta que usted diga yo soy científico o yo estudié ciencia, la gente asume y presume que usted sabe de lo que está hablando. Como si yo le digo a usted, yo soy médico,
La gente asume que si digo yo eso porque estudié medicina, porque algo sé de medicina, quizás no sea un Nobel de medicina, pero algo sé más que el que no estudió. El problema es cuando yo voy y utilizando esa falacia de autoridad, le miento a usted y le digo algo que yo sé que es falso. Y eso está pasando, y está pasando no solamente con pseudocientíficos o personas que pretenden aparentar ser expertos en lo que están diciendo, pero también lamentablemente pasa entre profesionales de la medicina y científicos que se han prestado a eso por intereses económicos, para vender libros, para dar conferencias, porque ustedes se podrán imaginar lo tremendamente noticioso que representa decir que usted tiene la fórmula de curar la diabetes en 3 días. Eso es noticia, eso sí es noticia. El problema es que eso es una noticia falsa. Y cuando un periodista entonces convoca a un personaje de estos a su programa y lo presenta como una autoridad en lo que está diciendo, se hace cómplice de la falsedad de lo que está diciendo el pseudocientífico. Como les venía diciendo, uno de los problemas que hay cuando los periodistas o los medios de comunicación, porque a veces el periodista también está siendo presionado por el dueño o por los intereses económicos del dueño del canal de comunicación, que lo forzan a presentar opinadores o personas como expertos que no lo son, y a sabiendas de que están mintiendo en cámara o en el micrófono, ellos avalan esas mentiras, no las contrastan. Eso es un grave error ético cuando un periodista se presta a avalar los comentarios de alguien a sabiendas de que eso que se está diciendo es mentira o es de dudosa procedencia o no hay hechos que lo corroboren. Porque entonces trasladas tu prestigio, trasladas tu credibilidad a la credibilidad de la persona que estás entrevistando o a la credibilidad de las personas que están opinando como expertos. Porque una cosa es la opinión y otra cosa es cuando esa opinión es producto de estudios o de datos. Y por eso se dice siempre, ¿es esto una opinión o esto es una opinión calificada? ¿Qué es una opinión? Bueno, la que puede dar cualquiera. Sobre cualquier hecho, todo el mundo puede tener una opinión. Pero eso no es una verdad. La verdad es comprobable. Las opiniones pueden o no ser comprobables. Entonces es importante saber, cuando usted oye una opinión de alguien, cuál es la calificación que esa opinión tiene. Y la calificación viene derivada de quién la esté diciendo. Si a mí me dice que un edificio tiene problemas estructurales, me lo dice un ingeniero estructural, bueno, yo le doy más peso a eso que si me lo dice una persona que pasó por ahí, vio el edificio y no tiene mayor idea de estructuras, ¿no? Entonces, porque esa es la razón por la cual hemos construido no solamente el edificio de la ciencia y del conocimiento, sino que lo hemos construido sobre la base de la realidad, no sobre la base de las mentiras. Cada ciencia se afana porque el cuerpo de conocimiento esté fundamentado en realidades y no en situaciones ficticias. Para eso tenemos las religiones. Las religiones sí se pueden basar en cuestiones ficticias, pero la ciencia no. La ciencia tiene que demostrar todo lo que dice, e incluso cuando la evidencia, cuando los hechos contradicen lo que se ha dicho, hay que cambiar las hipótesis, hay que cambiar las teorías y ponerlas en el marco de las nuevas realidades, ¿no? Entonces, eso ahorita es motivo de preocupación aquí en los Estados Unidos, donde vivo, el hecho de cómo se ha digamos, viralizado la información errónea, la información falsa, el fake news. Todo el mundo que agarra un micrófono o una cámara se siente un experto en lo que está diciendo. Lo cual, eso no tiene ningún problema, eso se llama libertad de expresión. Pero cuando eso se hace a través de un canal de comunicación noticioso,
prestigioso, periodístico, adquiere una dimensión diferente. Porque entonces ahora la gente no piensa que esto es un loquito en una bicicleta hablando, sino que esto es una persona que está avalada por una organización seria que ya ha averiguado que de verdad el doctor Cisneros es médico. ¿Y dónde vive? ¿Y qué hace? ¿Y qué ha hecho? De lo contrario, es imposible entonces saber si lo que él está diciendo o lo que él está opinando tiene algo de verdad. Y no es que se necesite tener un doctorado para decir la verdad. Es más, si la persona, no importa que no tenga ningún tipo de credenciales, trae la evidencia y ratifica con hechos lo que está diciendo, pues hay que prestarle atención y hay que darle el micrófono. De eso se trata, de que la verdad salga a la luz. Bien sea por personas calificadas o por personas que no sean calificadas, pero que tengan la verdad en la mano. O sea, que no vayan a confundir que yo estoy promoviendo el hecho de que para poder hablar de algo hay que tener un alto grado académico o una larga trayectoria en algo. Si usted tiene evidencia de algo, puede perfectamente decirlo y presentarla y someterla al juicio de sus pares. Lo que no puede estar inventando, aunque tampoco es malo inventar, el problema es que la gente sepa que usted está inventando, que no tiene base real lo que usted está diciendo. Ahora, si lo dice a través de un canal cuya responsabilidad es llevar información veraz, graves problemas. Porque entonces, como les dije, el canal está avalando, sin saber lo que usted está diciendo, lo que usted está diciendo. Como decía una persona muy importante en mi vida, que era mi madre, ella tenía el hábito de creer todo lo que estaba impreso en un periódico. Porque ella es de una generación donde se confiaba en la ética periodística y si un editor de un periódico permitía que algo fuese impreso como noticia, no como opinión, pero sí como noticia, eso tenía que haber sido verificado ampliamente antes de imprimirlo, porque el prestigio del periódico estaba en juego. Lamentablemente eso ya no pasa. Y en los actuales momentos uno ve grandes diarios como el Washington Post, el New York Times y otros diarios de gran prestigio, de gran tradición periodística. A veces cometer fallas, que todos podemos cometer fallas, eso es otra cosa, pero a veces cometer fallas realmente vergonzosas, que en una organización de ese prestigio y de esa antigüedad no deberían pasar. Pero pasan, porque todos somos humanos y hay intereses económicos de por medio. Pero ese es mi comentario de hoy, que estén al tanto de la prevalencia actual de las informaciones falsas, sobre todo en el mundo de la salud. De alguna u otra manera, la industria de la salud descubrió que no bastaba hacer buenos productos, sino que había que venderlos. Y que vender productos de salud es un gran negocio. Y que a veces para vender un producto de salud hay que convencer al consumidor de los beneficios del producto. Lo cual, si el producto es bueno, no debería ser un gran problema, porque la gente lo prueba, verifica que funciona y lo sigue comprando, porque todo el mundo quiere cuidar su salud y tener una vida saludable. Pero descubrieron que se puede mentir sobre los beneficios de un producto. Se pueden exagerar los beneficios de un producto. Se puede confundir a la hora de que un producto se compare con la competencia. Y entonces, ¿qué trae eso? Una desinformación donde hay muchas personas consumiendo productos de salud que no necesitan, pensando que un producto es igual a otro, no verificando la procedencia de eso. Miren, eso es tan delicado que por eso es que en todos los países, en casi todos los países civilizados, existe una asociación, una organización gubernamental que verifica la calidad de los alimentos y de los fármacos. Aquí es la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos. Se creó precisamente por eso, porque en Estados Unidos, antes de la aparición de esa agencia gubernamental, había una larga tradición
de productos que llamaban genéricamente aceites de culebra, snake oils, y de personas que vivían de pasearse de pueblo en pueblo vendiendo los beneficios de ese aceite de culebra, de ese snake oil, de las grandes virtudes que esto tenía para curar la diabetes, la artritis. Prácticamente eran medicamentos milagrosos. Muchos no hacían nada en el mejor de los casos y muchos causaban problemas, pero como no había ninguna agencia que regulara eso, cualquiera embotellaba cualquier cosa, le ponía una etiqueta y empezaba en una carreta a vender eso de pueblo en pueblo. Y muchos fueron los médicos que se dedicaron a ese negocio. Entonces hubo que crear una agencia gubernamental que pusiera orden en eso y dijera, espérate un segundito, no, usted no puede estar mintiéndole a la gente sobre los beneficios de salud de una droga o de una sustancia o de una píldora. Usted tiene que demostrarlo y demostrarlo a la agencia en forma científica. Y una vez que esa demostración se haya realizado y nosotros podamos verificar en forma independiente que lo que usted está diciendo es verdad, entonces que usted va a poder proceder a vender ese producto. Y a vender ese producto para el uso específico que usted está diciendo que sirve. No es que una vez que lo autoricemos, esa droga para mejorar la calidad del cabello, usted lo va a anunciar como que ayuda a mejorar la diabetes, ¿no? No, no, no. Usted tiene que poner la etiqueta qué es, qué contiene y para qué sirve y para qué no está autorizado usted a venderlo. Y eso es el trabajo de la Food and Drug Administration, que está llena no de burócratas como muchos piensan, porque es una organización burocrática, pero hay muchos científicos, mucha gente seria y ética que vela por la salud de los ciudadanos norteamericanos que consumen esos productos. Siempre hay trampitas y siempre hay recursos, como en toda actividad humana, para falsear un poco la veracidad de ciertos datos y lograr ciertos objetivos. Pero la agencia tiene como responsabilidad velar porque cada producto farmacéutico o alimenticio en los Estados Unidos sea verdad. Entonces llama la atención que si eso se hace en la industria, preocupa cuando tenemos una enorme cantidad de médicos o de no médicos, que son los peores, anunciando virtudes de productos que no tienen ninguna y haciendo que la gente pierda dinero, tiempo y en muchos casos hasta su salud consumiendo productos de dudosa procedencia y de dudoso beneficio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario de hoy en esta serie de programas de conversaciones en movimiento. Como les he dicho en anteriores oportunidades, lo hago en forma espontánea, no tengo guión, digo lo que se me ocurre, por eso encuentran ustedes que la narrativa es algo divergente en ocasiones. Podríamos decir que son una suerte de divagancias. Pero bueno, he encontrado un enorme placer en hacer esto mientras hago ejercicio. En el pasado yo hacía ejercicio en mi soledad. Pensaba, pero no hablaba. Y en un momento dado dije, pero bueno, ¿por qué no vocalizar lo que estoy pensando? ¿Por qué no organizar mis ideas en una forma en que no sean solo ideas, sino se transformen en una narrativa? Y dije, bueno, sí, lo voy a empezar a hacer. Entonces empecé a hacer como los locos, hablar solo mientras pedaleo. Y después me di cuenta de que en ocasiones se me presentan muy buenas ideas. Bueno, yo creo que son buenas, ustedes dirán si son buenas o no, pero algunas reflexiones que valía la pena conservar para mí, para mis amigos, para mis hijos. Y dije, bueno, ¿y por qué no grabarlas? Si tú consideras que a esta edad tienes algo interesante que decir, a lo mejor no lo es, pero eso que lo decidan los demás, no lo decidas tú, grábalo y ponlo ahí en YouTube. Quién sabe, a lo mejor algunas personas encuentran en tus reflexiones y en tus divagancias pedaleando algo de valor.